Hola profesora, buenos días. A continuación le voy a hablar sobre la anatomía del sistema auditivo. Para comenzar, el sistema auditivo se va a dividir en tres: en el oído externo, en el oído interno y en el oído medio. Ok, si nos vamos por acá, primero encontramos lo que es el pabellón articular, que es aquí, el lóbulo de la oreja, que es aquí, el martillo, lo encontramos por aquí, el yunque, la ventana redonda, el vestíbulo, la cóclea, el tímpano de Eustaquio, es este de aquí, el sáculo, que es acá también. También encontramos el nervio auditivo, es este amarillo de aquí, el caracol, que como su nombre lo dice, tiene forma de caracol. La ventana oval la encontramos más al centro. La helicómera también se encuentra dentro del caracol. El estribo lo encontramos por aquí. El utrículo es esta bolita que está dentro de lo que es el cuerpo del caracol. Los canales semicirculares los encontramos por acá arribita. El tímpano, que es algo muy importante dentro del oído. La membrana timpánica, aquí está. También aquí está lo que es el canal auditivo, muy importante. Acá, y por último encontramos acá lo que es el pabellón articular. Esto es prácticamente la anatomía del sistema auditivo. Bueno, dentro del sistema fonador vamos a encontrar como primer punto la cavidad nasal, que se encuentra aproximadamente por aquí. Las fosas nasales, que es lo mismo que los orificios, es por donde entra el aire, en este caso de la nariz. La narina, que igual se encuentra por allí. La cavidad bucal, los labios superior e inferior, los dientes, que se encuentran por aquí aproximadamente, la mandíbula, la laringe, la encontramos por acá, la glotis, igual más o menos por aquí, un poquito más arriba de la laringe, la lengua casi la encontramos a la misma altura de la mandíbula, más abajo encontramos los bronquiolos, que son estos, el bronquio derecho y el pulmón derecho. Ahora del lado izquierdo, bueno, antes de pasar al lado izquierdo, en medio de los dos pulmones encontramos lo que es el diafragma, es este de aquí. Acá encontramos lo que es el pulmón izquierdo, el bronquiolo izquierdo y aquí algo muy particular, los alvéolos. Acá está la tráquea, aquí el esófago, las cuerdas bucales que son muy importantes dentro del sistema fonador, la epiglotis, la faringe, el velo del paladar, los alvéolos, por aquí están, y por último el paladar. Todo esto conforma lo que es el sistema fonador, un sistema muy importante de nuestro cuerpo y muy interesante a la hora de estudiarlo. Bueno, hablando del sistema auditivo, vamos a hablar un poco sobre la fisiología. Bueno, el oído humano tiene la capacidad de percibir las frecuencias ubicadas entre 20 y 20.000 ciclos por segundo, hablando de hertz. En ambos extremos, estas capacidades son muy definidas, solo entre la frecuencia de 128 y 8.000 Hz. Esta capacidad es mejor. Ahora hablando un poco sobre el pabellón auditivo, decimos que el pabellón auditivo no representa ninguna utilidad real en la especie humana, a diferencia de algunos animales como cérvidos, equinos y félidos, que mueven sus orejas en 180 grados, lo que les permite determinar la dirección del sonido. Aunque sabemos que existen algunas claves de localización en base a la posición y sombra de la cabeza y la forma de la oreja en la audición monoaural del hombre. Además, se ha observado que algunos hipoacúsicos ponen sus manos en el pabellón
logrando un muy leve aumento de la percepción sonora. También se sabe que el individuo con ausencia de pabellón oye a grandes rasgos en una forma normal. El conducto auditivo externo permite la introducción de las ondas sonoras y representa una cámara de, el conducto auditivo externo, pues nos referimos a este punto de aquí. ¿Ok? Como decía, permite la introducción de las ondas sonoras y representa una cámara de resonancias que es máxima a nivel de 3500 segundos. También se sabe que la audición se mantiene aunque exista un conducto auditivo filiforme y viene a alternarse solo cuando la oclusión es total. Si no existiera oído medio, que es el de aquí, más o menos abarca esto de acá, la onda sonora llegaría directamente a estimular al vestíbulo, que es exactamente aquí, el vestíbulo. Entonces, si no existiera toda esta parte, el sonido llegaría directamente hasta aquí. En esa zona existe un interfase aire líquido y por lo tanto el 99.9% de la energía de esa onda se perdería. La razón fisiológica del oído medio, como antes lo habíamos dicho, que es lo que abarca aproximadamente aquí, es la de ser un ajustador de las diferentes impedancias de esa interfase. Para lo anterior dispone de dos mecanismos. El primero y más importante es la diferencia suficiente entre la membrana timpánica, que es aquí, la membrana timpánica, y la platina del estribo, que es por aquí, que es 17 veces más grande. Y el segundo es un mecanismo de palanca que se origina por el eje de rotación de los dos primeros huesos timpánicos. Este eje se forma por la diferencia de longitud y los mecanismos de unión que presentan y representa una amplificación de 1.3 veces. Ambos mecanismos evitan la pérdida de alrededor de 26. La membrana timpánica vibra de diferentes maneras según sea la frecuencia de estimulación. Entonces decimos que la membrana timpánica va a vibrar de acuerdo al tipo de sonido, por ejemplo, que se realice o que el oído esté escuchando. Bueno, la platina del estribo, que está aproximadamente por aquí, funciona como un pistón. Cuando existe ausencia de huesecillos de onda sonora, debe llegar defensa a la ventana oval y redonda. Luego es un juego de ventanas, ya que si llegan al mismo tiempo no se producirá el movimiento de los líquidos del oído interno, impidiendo la vibración del órgano de Corti, produciendo una baja de 30. La adecuada eficiencia de este sistema permite no perder la energía, de modo que al llegar la perilinfa, esta sea de igual a la entrada de el canal auditivo externo. Lo anterior podría ser muy útil cuando la energía sonora de entrada es débil, pero cuando esta es muy alta, se ponen en acción los músculos del oído medio, lo que al contraerse ponen más resistencia a la cadena osicular, impidiendo la perfecta transmisión. De esta manera, protegen a las células ciliadas de esta estimulación muy fuerte y por ende peligrosa. Otros mecanismos protectores del oído interno serían la rotación del eje de vibración de la cadena osicular, relajación de las articulaciones y cantidad del aire del oído medio. En resumen, podemos decir
que la lesión del tímpano producirá una pérdida de hasta 30/30. Implican una lesión de huesecillos y si no existe juego de ventanas, hasta 60. Si la pérdida es mayor, implica en general que existe lesión de oído interno. Aquí sería la lesión. La adecuada función de la trompa de Eustaquio permite la mantención de la presión atmosférica dentro del oído medio, que es una función de ventilación. De esta manera se compensa la capacidad de absorción de gases de la mucosa del oído medio, impidiendo una posible retracción de la membrana timpánica, lo que significa que una disminución de la función auditiva. La otra función de la trompa de Eustaquio es la capacidad de eliminar las recreaciones e impedir la entrada de estas al oído medio. La trompa está normalmente cerrada. Pero durante la deglución y el bostezo, los músculos periestafilinos, que son los elevadores del paladar blando, permiten su apertura. Como los líquidos no pueden ser comprimidos, si un movimiento de pistón a nivel de la platina del estribo, que es la ventana redonda, empuja a la perilinfa, esta se desplazará y la membrana de la ventana redonda se moverá en sentido inverso. Esto es lo que se llama juego de ventanas y es fundamental para la adecuada audición. Si un sonido llegara a estimular simultáneamente la ventana oval y la redonda, no podría existir audición normal. Aquí tenemos la ventana oval y aquí la ventana redonda. Este es el juego del que les acabo de hablar. El movimiento de la perilinfa inicia de una onda denominada viajera, en la que tiene su máximo desplazamiento en un punto determinado y que depende de la frecuencia del estímulo. De este modo, las frecuencias agudas estimulan la cóclea, que es esta de aquí, en la zona más cercana al estribo, que es por acá. Entonces, por aquí sería la estimulación. Y las frecuencias graves de la zona más alejadas de esta. Esta distribución se conoce como distribución tonotópica. El punto de mayor desplazamiento significa un movimiento de la membrana basilar que sostiene al órgano de Corti y un desplazamiento de cilios de las células ciliadas. Este es el último evento mecánico de la audición, siendo la célula ciliada un transductor, ya que cambia un impulso mecánico del impulso eléctrico. La variedad de frecuencia sería transmitida por una alteración de la fibra, ya que el periodo refractario de ella es de 1/100. La intensidad depende del número de fibras estimuladas, lo que es una función de las células ciliadas. Estas se estimulan de forma aparente diferente. A intensidad suave lo hacen las células ciliadas externas, a mayor intensidad las células externas en mayor número y las internas solo a la intensidad superiores. La primera neurona de la vía auditiva está formada por las células del ganglio espiral, de las cuales salen prolongaciones que se distribuyen en las células ciliadas por un lado y por el otro lado van uniendo con otras para formar un nervio coclear. Este nervio se ubica en el conducto auditivo interno y penetra a nivel del ángulo pontocerebeloso. Entonces, el conducto auditivo interno es prácticamente todo esto. Ahí es donde se encuentra. Unas van del núcleo auditivo ventral y el otro al dorsal.
De ellos salen otras fibras. En números semejantes vuelven a dividirse en dos grupos. Uno asciende por el mismo lado y el otro se entrecruza al lado contrario. A nivel de la corteza cerebral existen dos áreas primarias auditivas ubicadas en el fondo de la cisura de Silvio de cada lado, en el llamado lóbulo de la insulina. Estas áreas son simultáneamente estimuladas, aunque el estímulo solo sea en el oído. La situación de entrecruzamiento de la vía auditiva significa poca posibilidad de lesión auditiva por daño de origen central. El funcionamiento del sistema vestibular, que es por aquí, como lo había dicho antes, es complejo. Los canales semicirculares, que son estos de aquí, detectan los cambios de posición en sentido angular, es decir, detectan los giros en los tres ejes del espacio. En cambio, el utrículo, que está ubicado aquí, en este que parece un hoyito dentro del caracolito, y el aurículo y el sáculo, que es acá, el otro hoyito de acá, al tener sus máculas, que es una agrupación de células neuropiteliales, en el piso, en el caso del utrículo, en la pared medial, en el caso del sáculo, detectan los cambios de posición o aceleradores lineales horizontales, que es el otrículo, o verticales en el sáculo. El neuroepitelio de las crestas ampulares y de las máculas se conectan a través de una sinapsis colinérgica con la primera neurona de la vía vestibular, la que a su vez hace sinapsis con la segunda neurona a nivel vulvar. En los núcleos vestibulares, como ya se mencionó, desde ahí surgen al menos tres importantes vías: la vía vestíbulo oculomotora es la responsable del nistagmo, en la que coordina o influye entre el sistema vestibular y oculomotor. Esta vía conecta con el núcleo del 6 para contralateral y con el núcleo del 3 para el craneano ipsilateral. La vía vestíbulo cerebelosa es la responsable de la información del cerebelo sobre el acontecer vestibular y el cerebelo modula y coordina las respuestas vestibulares. La vía vestíbulo-espinal informa al aparato locomotor sobre la situación vestibular, que es el equilibrio, y elabora respuestas y reflejos postulares destinados a conservar la posición del cuerpo y del espacio. Y bueno, hablando de la fisiología de la fonación, esta engloba todos los mecanismos que permiten la aparición de una vibración en el borde libre de las cuerdas vocales. Por ello es muy importante, como lo mencioné cuando dije la anatomía, las cuerdas vocales que se encuentran aquí. Se trata del mecanismo sonoro inicial que, a continuación, se somete al filtrado de la faringe. Por aquí tenemos la faringe. Y de la cavidad bucal que está por acá, para transformarse en vocales y consonantes sonoras. La laringe, que se encuentra un poquito más abajo, más o menos a la estatura de las cuerdas vocales, y en particular las cuerdas vocales, se encuentran en el centro del dispositivo de la producción de la voz.
Durante la fase preparatoria, los músculos y cartílagos de la laringe aproximan las cuerdas bucales entre sí, que es una posición fonatoria, lo que estrecha la luz respiratoria. A continuación, el aire contenido en los pulmones, que son los de acá abajo, se propulsa por una aspiración activa a través de las cuerdas vocales. Las características anatómicas de las cuerdas vocales permiten, gracias a su estructura laminar, una vibración pasiva de la mucosa del borde libre bajo la influencia del aire fonatorio.